Toda bendición y toda gracia la quiero dar para mis hermanos en esta tarde de este miércoles 12 de octubre. Muchas bendiciones para toda la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, para todos mis hermanos que hoy reciben esta palabra desde las diversas partes de Colombia, para todos mis hermanos que están en otros países y tienen un corazón abierto para recibir el Evangelio de la paz y gozarse con nosotros en ser iglesia. Y para mis hermanos miembros de la iglesia Discípulos de Cristo en Piedecuesta, para ustedes les doy un saludo fraterno a todo el pueblo de Dios y que la gracia bendita del Señor nos siga acompañando y nos siga bendiciendo. Hoy quiero pedirles, mis hermanos, que vayamos a la palabra del Señor. Estamos estudiando el Santo Evangelio de San Mateo y vamos hoy a tomar el capítulo 10 y vamos a mirar los versículos 34 al 39. Y quiero pedirle que allí donde usted se encuentre, abra la bendita palabra de Dios, la Santa Biblia, y siga conmigo esta porción de la palabra que dice de la siguiente manera. Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. Y en esta tarde es necesario que nos encomendemos en las mismas manos y en la misma diestra de nuestro Salvador Jesucristo. Y Él es el que tiene la capacidad para enseñarnos, el poder para traernos a todos nosotros el entendimiento y la revelación por su Espíritu Santo para que podamos entender juntos esta bendita palabra. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 47 y el título del sermón para este día es Las marcas del discipulado, es decir, el costo que tiene ser discípulo del Señor. Acordémonos, mis hermanos, que este pasaje, este capítulo 10, nos habla de la comisión que el Señor Jesucristo le dio a los apóstoles. Y aquí nos está hablando de los sufrimientos también que son necesarios padecer por causa de seguir al Señor. Estos sufrimientos están representados como un grave conflicto, como espada y enfrentamiento. Si todo el mundo recibiera a Cristo, habría una paz universal, pero mientras se le rechace, los hijos de Dios que no son de este mundo han de esperar enemistad. Es decir, nosotros sabemos que hablar abiertamente que nosotros somos de Cristo y que hemos decidido seguir al Señor totalmente con una consagración, esto muy probablemente nos vaya a traer grandes dificultades y nos vaya a poner en una enemistad con todas las personas y aún posiblemente con los de nuestra propia casa. El versículo 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Aunque el fin último del Evangelio es la paz de Dios, según nos lo dice a nosotros el Evangelio de San Juan 14:27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo que nosotros encontramos en el Santo Evangelio del Señor Jesucristo es la paz. Esto quiere decir la reconciliación con Dios. Nosotros venimos de ser pecadores, pero cuando nos entregamos a Cristo, esa condición de pecado que nos lleva a la muerte es quitada y nosotros también se quita la enemistad con Dios y empezamos a tener paz con el Señor. Pero a veces nosotros nos damos cuenta que nos convertimos a Cristo y el resultado inmediato del Evangelio es frecuentemente el conflicto.
Nos entregamos al Señor y de una vez las cosas se ponen difíciles. La conversión a Cristo puede resultar en tensiones en las relaciones familiares, persecución o incluso también la muerte. Seguir a Cristo supone la disposición de soportar semejante penalidad y el Señor Jesucristo no engaña a nadie haciéndole pensar que Él ofrece a los creyentes una vida libre de todo problema. El Señor Jesucristo nunca ha dicho eso. La vida con Cristo nos puede traer grandes enemistades. Pero para nosotros los que hemos resuelto entregar nuestra vida al Señor, sabiendo que tiene un costo, estamos dispuestos a ser aborrecidos por todo el mundo. Estamos dispuestos a ser aborrecidos de nuestros amigos, de nuestros parientes, de los más cercanos a nosotros, de aquellas personas que siempre han dicho que nos aman y aún de nuestra propia casa, porque lo más probable es que de muchos seamos rechazados cuando nosotros digamos abiertamente que no seguimos una vida de pecado y no seguimos una vida de error como la gente la está siguiendo. Entonces esto nos puede traer problemas. Esto lo encontramos en los versículos 35 y 36. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán su casa. Entonces, seguir el camino de la justicia, que es el camino del Evangelio, y buscar la salvación en el reino de Dios puede crear las más grandes desavenencias familiares, a causa de la insistencia de nosotros seguir al Señor en plena verdad, como tiene que ser. Muy probablemente esto nos vaya a poner a nosotros en el conflicto porque así está escrito. Esto que el Señor está diciendo, que el padre se levantará contra el hijo, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra, el Señor lo está tomando del profeta Miqueas. Muchos siglos antes, el profeta Miqueas habló de esta experiencia que iban a tener los que siguieran al Mesías, es decir, al Señor Jesucristo. Miqueas capítulo 7 versículo 6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. El profeta albergaba la esperanza de que nosotros los creyentes que miremos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a mirar a nosotros con todo el amor y por eso la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces, si usted es una persona que ha decidido seguir al Señor, muy probablemente vaya a tener el desprecio aún de sus propios hijos o usted, hijo, el desprecio de sus propios padres. El versículo 37 nos dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y al que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Si nosotros llegásemos a amar más a nuestros padres o a nuestros hijos más que al Señor Jesucristo, no seríamos entonces dignos de Él. Así como el odio de nuestros parientes no puede apartarnos de Cristo, así tampoco debe apartarnos un amor enceguecido a nuestros padres o a nuestros hijos que resulte apartándonos de la salvación. Ni el odio que pongan en contra de nosotros nos debe apartar del Señor. Si las personas se levantan contra nosotros, aún nuestra propia familia, ese odio que nos lancen no nos debe apartar a nosotros del Señor Jesucristo, pero tampoco un amor enceguecido. Usted no puede permitir ni hacer que el excesivo amor sin reflexión hacia sus hijos o hacia su casa, sus parientes, sus cónyuges, a quien sea, lo aparten del camino de la salvación. Tenemos que ser entendidos que nuestro amor número uno por encima de todo debe ser a nuestro Salvador Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida y es el que nos aclara a nosotros todas las cosas para nosotros saber mantener una buena relación con los nuestros, los de nuestra casa. El versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta
Es la primera vez que el Señor menciona la palabra cruz a sus discípulos, según lo dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos habían oído de la cruz, porque la crucifixión fue un castigo que los romanos habían sacado mucho antes del Señor Jesucristo, y lo habían sacado para aplicárselo a los esclavos. Y era supremamente aberrante, era supremamente denigrante y triste. Pero el Señor Jesucristo habló y utilizó ese término cruz para que los discípulos pudieran saber que de esa misma manera el Señor está exigiendo a nosotros una fidelidad, que debemos ir en pos de Él y seguirle si es necesario hasta la muerte. Porque el Señor está concluyendo y dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, este mismo llamado de devoción a Cristo, de vida o de muerte, lo están puntualizando todos los evangelistas en el resto de todos los evangelios. Se hace a nosotros un llamado, y el llamado es que debemos seguir al Señor Jesucristo, aunque esto tenga un costo alto. Mi hermano, usted debe tomar una decisión. Usted debe consagrar su vida al Señor Jesucristo. Nada lo debe detener, ninguna clase de amenazas, aún el rechazo de su propia familia, de su esposo o de su esposa, de sus hijos o de sus padres, no lo debe detener en el amor de seguir al Señor Jesucristo. Si usted pasa por alto todo esto, tiene una promesa gloriosa en Cristo que se llama vida eterna. Pero si usted se deja cobardar o resulta amando más a su familia, la vida eterna no va a ser la experiencia suya. Entonces, llenémonos del conocimiento del Señor Jesucristo y sigamos en pos de Él, y el Señor Dios nos va a dar la sabiduría y lo que necesitamos. Oremos al Señor. Padre Dios, te doy las gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos da el entendimiento. Te pido, Señor, que esta palabra de vida esté en el corazón de cada persona, cada hermano y todos los que me oyen. Y danos las fuerzas, Señor, para seguir el Evangelio con decisión siempre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que el Señor Dios me los bendiga. Reciba un abrazo de este su servidor y amigo, y nos vemos en la próxima.